una síntesis de la teoría del autocontrol. La teoría del autocontrol es una de las teorías más influyentes de los últimos 20 años. Fue propuesta a lo largo de los años 80 y fundamentalmente en un libro publicado en 1990, se llama A General Theory of Crime, y sus proponentes originales fueron Michael Gottfredson y Travis Hirschi. La teoría del autocontrol comienza haciendo una revisión exhaustiva de la naturaleza del delito. ¿Cuál es la naturaleza del delito? Se preguntan Gottfredson y Hirschi. Dicen, bueno, el delito es una conducta relativamente sencilla de llevar a cabo, generalmente no requiere planificación, ni requiere que el autor del hecho delictivo tenga una especial formación o unos especiales conocimientos. Generalmente produce daños en las víctimas, que pueden ser serios, pero generalmente no repercuten en muchos beneficios para sus autores, ¿no? Y hacen una revisión de algunos de los correlatos más importantes del delito, entre ellos la edad, a la que me voy a referir enseguida, y afirman que una construcción o una teoría criminológica debería, en primer lugar, ser consistente con esa naturaleza del delito. Ese es el punto de vista, el punto de partida de la teoría, y a continuación proponen el autocontrol no ya como correlato del delito, no ya como causa del delito, sino como explicación. La clave de la idea de autocontrol es que ofrece un mecanismo que une la causa con el fenómeno que nosotros observamos, la causa con el resultado, con la consecuencia, es una explicación. La teoría del autocontrol es una teoría muy sencilla, por lo menos en comparación con la mayor parte de las teorías, es bastante sencilla, y eso significa que también es una teoría muy audaz, porque sugiere que una única variable o un único fenómeno es la causa fundamental de que se cometan hechos delictivos, y esa causa fundamental es un autocontrol bajo. Cuando yo utilizo la palabra autocontrol, tenemos que pensar que este término es utilizado en distintas disciplinas con significados muy distintos entre sí. En psicología, en la propia criminología, en filosofía de la acción, ese término significa las cosas más disparatadas. Por lo tanto, es importante definir qué es autocontrol. Wikström ayer nos estuvo hablando de la teoría de la acción situacional, en la cual el autocontrol desempeña un papel importante, pero sin embargo el autocontrol en la teoría de Wikström tiene muy poco que ver, por no decir nada que ver, con la idea de Gottfredson y Hirschi. Para estos autores, para Gottfredson y Hirschi, el autocontrol es una capacidad que tienen las personas para ver, para darse cuenta y para tener en consideración cuando toman sus decisiones las consecuencias futuras, probables o posibles de sus actos. El autocontrol es una capacidad que tienen las personas para ver y tener en cuenta las consecuencias futuras, probables y posibles de sus actos. Bien, ustedes han tenido hoy que levantarse a una buena hora y para desplazarse hasta aquí. Si anoche hubieran salido a cenar y hubieran tenido la oportunidad de salir con algunos compañeros o amigos a algunos bares, si ustedes son altos en autocontrol, como de hecho demuestra el hecho de que estén ustedes aquí, se hubieran dado cuenta, hubieran visto que abusar del alcohol hubiera tenido consecuencias muy probables en el futuro negativas. Es decir, si yo salgo por la noche, bebo y me emborracho, yo sé que mañana me va a costar mucho levantarme si es que puedo, y además voy a tener un gran dolor de cabeza. Esa es a lo que se refiere la idea de autocontrol, la capacidad para ver, y una vez que tomas una decisión, tener eso en cuenta, las consecuencias futuras probables o posibles de sus actos. Alguien ayer hizo una pregunta aquí muy brillante, y alguien preguntó, ¿merece la pena delinquir? ¿Es el delito una buena idea? Gottfredson y Hirschi insisten en que el delito es una mala idea. Delinquir es una mala idea. Delinquir suele conllevar consecuencias negativas. Por lo menos a largo plazo, la evidencia es abrumadora sobre el hecho de que las personas que cometen hechos delictivos tiende a irles mal en la vida.
no sabemos si eso es debido a que el delito es una causa de que les vaya mal o si es el autocontrol lo que eleva las probabilidades de que a alguien le vaya mal y además cometa hechos delictivos. Pero en general, delinquir es una mala idea. Por eso, dicen Gotheson y Hirschi, las personas que son relativamente altas en autocontrol son personas que van a tender a no delinquir, porque se van a dar cuenta de que eso es una mala idea, ¿no? Eso no es buena idea, no me va a ir bien en la vida delinquiendo. Por supuesto, puede haber algunas excepciones, pero en general, si nosotros utilizamos una concepción de delito como aquello que es definido como tal, muy probablemente ellos tienen razón. Con eso quiero decir que en la sociedad existen comportamientos que son típicos de acuerdo con la regulación que hace el Código Penal, pero que sin embargo no son definidos como delictivos por parte de la sociedad y por lo tanto su persecución por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por el sistema de administración de justicia, etcétera, etcétera, no es tan persistente ni tan constante como en el caso de otros delitos que sí son definidos mayoritariamente como delictivos. Por lo tanto, aquí tenemos no solamente una causa del delito, sino que tenemos una explicación. Oiga, ¿y la gente entonces por qué delinque? Y aquí es donde tenemos que traer el mecanismo. Dicen Gotheson y Hirschi, bueno, delinquen porque no se dan cuenta de que eso a medio y largo plazo es negativo, pero sin embargo a corto plazo delinquir suele ser una cosa atractiva. Es decir, a corto plazo delinquir es atractivo, igual que es atractivo beber por la noche aunque tú a la mañana siguiente te tengas que despertar. Es decir, el hecho de delinquir en sí mismo a menudo es atractivo. Correr a gran velocidad con un vehículo o con una motocicleta, abusar de determinadas sustancias. El hecho mismo, por ejemplo, de la mayor parte de los delitos, como son pequeños delitos contra la propiedad, hurtos, robos, eso en sí mismo está descrito en la literatura como que hace que las personas que están incurriendo en esos comportamientos sientan una emoción que les resulta placentera. Por eso, a plazo muy corto, el delito es atractivo, pero a medio y largo plazo es una mala idea. Ese es el mecanismo que utilizan Gotheson y Hirschi para explicar el delito. ¿Por qué delinquen? Bueno, porque eso es una cosa atractiva. Si tú no te das cuenta que eso a medio y largo plazo va a tener consecuencias negativas, pues vas a tender a incurrir en ese tipo de comportamientos. Por lo tanto, aquí tenemos un correlato, una causa y lo más importante es una explicación. Repito, un mecanismo que constituye una explicación en términos causales. En su libro de 1990 los autores también incluyen el elemento oportunidad, pero desde entonces la presencia de este elemento en la teoría ha quedado muy desdibujada y probablemente este elemento oportunidad no desempeña ningún papel en la teoría. En el propio libro se le presta muy poca atención y, como digo, lo más probable es que este elemento no forme parte de la teoría del autocontrol. Creo que ayer Wikström puso el ejemplo de quien sale a la calle y ve un coche con las llaves puestas. ¿Es eso una oportunidad para delinquir? Bueno, Gotheson y Hirschi dirían, depende del autocontrol que tú tengas. Si tú tienes un autocontrol bajo, eso es una oportunidad para delinquir. Pero seguramente la mayor parte de ustedes, si cuando salen ven un coche con las llaves puestas, no van a ver ahí una oportunidad para delinquir, sino que van a pensar, jo, fíjate cómo es la gente que se deja las llaves puestas. Pero no se van a representar la idea de cometer un hecho delictivo. Por eso, dicen ellos, la oportunidad es un elemento redundante en la teoría, porque solamente si tú eres bajo en autocontrol vas a percibir determinadas situaciones como oportunidades para delinquir. Piensen cuando ustedes entran en una tienda. Si ustedes entran a una tienda, no se les ocurre llevarse algo que no les pertenece. Y sin embargo, ¿qué más fácil que ir al Corte Inglés o que ir a una tienda y llevarse algo, algún objeto pequeño? ¿Es eso una oportunidad? Pues dirían Gotheson y Hirschi, para personas como ustedes, no. La teoría del autocontrol tiene algunas importantes ventajas prácticas, fundamentalmente que es una teoría muy sencilla, y eso ha contribuido de manera decisiva a que haya sido testada de manera exhaustiva en los últimos más de 20 años. Son inabarcables los números de tests empíricos que ha recibido la teoría, repito, inabarcables. No hay ninguna teoría que haya sido sometida a tanta evaluación como la teoría del autocontrol.
en el año 2000, hace ya bastante tiempo, pero esta conclusión creo que sigue siendo válida en la actualidad, Cullen y Pratt llevaron a cabo un metaanálisis. Para aquellos que no estén familiarizados con esta metodología, podemos decir que el metaanálisis es una forma algo relativamente sofisticada de resumir la información que existe sobre alguna cuestión. Es un procedimiento que viene de la medicina y tiene mucha lógica. Imaginen ustedes que un médico de un pequeño hospital pues recibe a un enfermo con una herida y dice, bueno, ¿qué será mejor, ponerle alcohol o ponerle mercromina? Pues él no lo sabe, entonces dice, bueno, no pasa nada porque voy a entrar en la base de datos del hospital y voy a ver qué es lo que dice la gente que ha investigado si es mejor la mercromina o el alcohol. Entonces entra en la base de datos y se encuentra con que hay cientos de miles de estudios que han evaluado o que han comparado el tratamiento con mercromina con el tratamiento con alcohol. Claro, el médico dice, bueno, yo no puedo saber qué es mejor porque la información es inabarcable. Bueno, pues de eso se trata con los metaanálisis. Los metaanálisis lo que hacen es utilizar todos, repito, todos los estudios que existen sobre una materia y nos ofrecen una imagen general de lo que han hallado. No solamente eso, sino que además ofrecen un estadístico que se llama tamaño del efecto, y hay diversas versiones del mismo, que nos ofrecen una estimación precisamente del tamaño del efecto, es decir, en nuestro caso, de cuál es la diferencia entre aplicar un tratamiento u otro. En ese caso, nuestro médico se iría a ese o esos metaanálisis y vería que, pues no sé, yo no tengo ni idea, pues que a lo mejor la mercromina es mejor que el alcohol y además le da una estimación de cuánto mejor y ahí puede tomar una decisión. Los metaanálisis son habitualmente utilizados en criminología, sobre todo en el campo del tratamiento penitenciario, en el campo de otros programas de control y prevención del delito, en los cuales hay bastantes experiencias y una vez más se necesita algún tipo de resumen de toda esa abundante información. Recientemente también han comenzado a aparecer en el ámbito de la teoría criminológica, y esto es a lo que responde este metaanálisis de Pratt y Cullen. La conclusión a la que llegan estos autores, después de resumir un elevado número de estudios, es que el metaanálisis, es decir, ese estudio que ellos han realizado resumiendo la información de todos los estudios que existían sobre la materia, proporciona un apoyo empírico francamente impresionante a la teoría, francamente impresionante. Y ese es probablemente una conclusión que todavía a día de hoy sigue siendo válida. La teoría del autocontrol ha sido testada en muy diversos lugares y con metodologías muy distintas entre sí, y en general se observa en primer lugar que la teoría tiene un gran apoyo empírico, aunque también se observa algo que vamos a ver nosotros aquí, y es que aun controlando el autocontrol de los modelos estadísticos, otras variables procedentes de otras teorías conservan su significación. Y esto es un problema que trataremos, al menos si nos da tiempo. Este es el libro al que hice referencia. Existe, que yo sepa, solamente un artículo en español sobre la teoría del autocontrol. Es este artículo de Michael Gottfredson, que publicó en 2006 en el primer libro homenaje que le hicimos a mi padre, y es un artículo muy interesante que yo les recomiendo encarecidamente que lean todos aquellos que estén interesados en la teoría del autocontrol y en la teoría criminológica en general.